Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico aquí, estudiando el Evangelio de Marcos en el capítulo 9. Y hoy nos convoca un tema muy apasionante, el tema de la fe. ¿Has sentido que a veces tu fe se debilita? ¿Has sentido que a veces tu fe no responde a tus expectativas? ¿Has orado de pronto por algo y no ha ocurrido nada? ¿Has puesto tu esperanza y aún sigues esperando que algo ocurra? Hoy quiero hablarte acerca de la batalla de la fe. Así titulado el mensaje de esta mañana, la batalla de la fe. Porque primera de Timoteo capítulo 6, 12 justamente usa esta palabra. Pablo exhortó a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. Y es que la fe es una batalla que el enemigo trata de minar y de ganar. Sí, porque él trata de ganar la batalla minando nuestra fe. Pero el día de hoy he venido para decirte que Dios te da la victoria por medio de la fe. Y para entender este tema, vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9. Porque ahora Jesús, después de haber subido al monte donde se ha transfigurado, sus discípulos, ¿verdad? Jacobo, Juan y Pedro han visto la gloria de Cristo, ahora desciende del monte y se va a encontrar con una escena tan terrenal, tan cotidiana, y es que la fe se va a manifestar siempre en la vida cotidiana. El día de hoy quiero hablarte de 7 verdades acerca de la fe y de cómo ganar la batalla de la fe. 7 verdades que tienes que considerar sinceramente en tu propia vida. Y la primera verdad es esta: la fe no se discute, se comparte y luego se acepta. Muchas veces nosotros discutimos acerca de doctrinas, verdades. Sin embargo, veamos cómo se mueve Jesús con respecto a la fe. Dice en Marcos capítulo 9, y vamos a estudiar del verso 14 al 27. Espero que nos alcance el tiempo. Voy a ser breve en cada verdad que hoy quiero enunciar. Dice en el verso número 14 al 16, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a saludarlo. Y él preguntó: ¿qué disputabas con ellos? Esta pregunta: ¿qué disputaban ustedes con ellos? ¿A quién Jesús hace esta pregunta del verso 16? Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Esta pregunta se la hace a sus discípulos. Vamos a clarificar un poco el escenario, porque a veces he escuchado bastante confusión sobre este pasaje. Y es que identificar a los protagonistas de esta escena va a ser muy importante. En el verso 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos. Entonces primero él fue a ver a sus discípulos, ¿verdad? El resto que se había quedado, que no subieron al monte con él. Vio una gran multitud. Aquí tenemos ahora una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. O sea, hay 3 protagonistas: los discípulos, los escribas y la multitud. ¿Quiénes estaban disputando? Pues obviamente los escribas estaban disputando con los discípulos, discutiendo con ellos. Y es por eso que en el verso 16 Jesús le pregunta: ¿a quién? A sus discípulos. ¿Qué disputabas con ellos? Entonces, esta palabra ellos no es la multitud, sino es los escribas. ¿Qué están discutiendo ustedes? Y es que ha habido todo un tema aquí, como vamos a ver en este pasaje: un niño que estaba poseído, endemoniado, enfermo. Los discípulos no habían podido sanarlo. Y como no habían podido sanarlo, entonces la gente estaba cuestionando a los discípulos, y los escribas rápidamente aprovecharon esta situación para discutir con los discípulos. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien ha discutido acerca de tu fe? Sobre todo los adversarios de la fe muchas veces se animan a discutir cuando de pronto no ven resultados de nuestra fe. Y aquí los discípulos no habían tenido, la verdad, buenos resultados. Habían tratado de echar fuera a ese espíritu malo que atormentaba a este muchacho, pero no lo habían logrado. Y ahora entonces son cuestionados. Ellos disputaban con ellos. Los discípulos también, obviamente, discutían ardientemente diciendo: no, en el nombre de Jesucristo, el Señor nos ha mandado a sanar a los enfermos. Bueno, entonces, ¿por qué no lo pueden hacer?
Muchas veces se cuestiona a la iglesia, ¿por qué no hay más sanidades? ¿Por qué no hay más milagros? ¿Por qué no hay los poderes del cielo como en los tiempos de Cristo? Y ahora viene la discusión. Ahora, hermano, qué importante es cuidar la actitud que nos pide la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26, el apóstol Pablo nos dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre, dice, corrija a los que se oponen a la verdad, por si quizás Dios les conceda el que se arrepientan y escapen del lazo del diablo. Por eso, hermano, no discutamos nunca acerca sobre la fe. La fe se comparte, como dije. La primera verdad, ¿cuál es? La fe no se discute, se comparte. Y luego el que cree la debe aceptar. Porque Dios siempre viene para declarar la verdad. La verdad tampoco se discute, la verdad simplemente se enuncia, se proclama. Ahora, es verdad que también Judas dice que debemos contender ardientemente por la verdad, por el evangelio, ¿verdad? Que una vez nos fue dada a nosotros como los santos de Dios, como la iglesia del Señor. Y esto se debe hacer con aquellos herejes que procuran contaminar la verdad del evangelio, pero ante los incrédulos, recuerda, lo que el Señor nos pide es una actitud correcta. Comparte el evangelio. Cuando vayas a un lugar, si alguien quiere discutir contigo, ese no es el espíritu. Por lo tanto, detente. Si tú ya dijiste la verdad, entonces detente. Es como Jesús. Jesús muchas veces lo confrontaba. Dinos, ¿se debe dar impuesto a Roma o no? ¿Se debe dar impuesto a César o no? Entonces Jesús, sabiendo la malicia que había, no discute, les pide una moneda. ¿Recuerdan ustedes? Le dice, en esta moneda, ¿de quién es la inscripción? De César. Muy bien. Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se dio media vuelta y se retiró. Y yo estoy seguro que se quedaron con la gana de seguir discutiendo sobre el tema para enredarlo en muchas palabras. No, hermano, la fe se comparte. Cuando tú compartas la fe, háblale a la gente del amor de Dios, de la misericordia y de la salvación. Con amor, siempre. Porque la verdad se comparte en amor. Y es por eso que es importante esta primera verdad. Segundo, la fe se manifiesta en las pruebas de la vida. Muchas veces nuestra fe va a ser puesta a prueba en las pruebas, en las dificultades de la vida. Y Dios permite las dificultades, las complicaciones de la vida. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Y la fe se debe levantar en medio de las pruebas. ¿Cómo has reaccionado tú en medio de tantas pruebas y dificultades que hoy estamos viviendo por causa de esta pandemia? Espero que tu fe se haya levantado vigorosa, victoriosa, confiando en Dios. Si seguimos leyendo la Escritura, mira lo que dice el verso 17 aquí en Marcos capítulo 9. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué? Y no pudieron. Ahora, realmente la gente traía a los enfermos a Jesús. Pero recuerda, Jesús no estaba, había subido al monte. Pero también Jesús ya había comisionado a los discípulos. Les había dicho que vayan, ¿verdad? Y que sanen a los enfermos. Y entonces los discípulos, en obediencia al Señor, hacen la obra del Señor. Y de pronto ahora viene un caso difícil. Un muchacho que está poseído por un espíritu malo. Que realmente le hace vivir un infierno a este muchacho. Y de pronto cuando le traen enfermo a los discípulos, de pronto, ¿verdad?, se pone a sacudir. Y ellos, por más que trataron de echar fuera este espíritu malo, no pudieron. Y es que, hermano, la fe debe manifestarse justamente en los tiempos difíciles, en las pruebas. Esto fue como un examen para los discípulos y lamentablemente salieron desaprobados porque no pudieron hacer nada. El problema seguía ahí. Muchas veces también nos pasa a nosotros esto en la vida diaria. Algo ocurre. De pronto todo está tranquilo y algo ocurre. Un problema, un accidente, una circunstancia, una discusión en la casa, una situación en el trabajo, un problema en la economía. Alguien se infectó con el COVID. Hermano, es el momento que tu fe se levante con confianza, fortaleciéndote en el Señor, en la oración y firme enfrentar la prueba. A veces nosotros ante la prueba titubeamos porque la vemos como muy grande para nosotros. Sin embargo,
El Señor siempre quiere que nosotros podamos responder ante las pruebas de la vida como con fe. Recordemos lo que decía el apóstol Pedro, que la fe será probada. Dice, si es necesario que paséis por diversas pruebas, para que, dice, puesta a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Salgan ustedes en alabanza y gloria al Señor. Sí, hermanos, la fe que tenemos es más preciosa que el oro. Pero os dice, si el oro, siendo perecedero, es probado por fuego, ¿cuánto más nuestra fe? Por eso la Escritura nos anima a ¿qué? A mantenernos firmes y entender que las diferentes pruebas van a purificar nuestra fe. Pues sí, ponen a prueba la fe, pero para que la fe salga más robustecida de cada prueba, tú tienes que salir con una fe más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte la victoria en cada prueba que tú estés pasando. Bueno, lamentablemente los discípulos no les había ido bien y estaban muy desanimados. Por eso, la tercera verdad con respecto a la batalla de la fe es que la fe no se va a manifestar si en el corazón, escúchame, la fe no se va a manifestar si en el corazón está escondida la incredulidad. A veces nosotros queremos, ¿verdad?, crecer en la fe y no nos damos cuenta que la incredulidad se ha escondido en algún pliegue del alma, ahí en lo profundo de nuestro corazón. Sí, con nuestra boca, con nuestra mente decimos, yo tengo fe, creo en el Señor, pero en el momento de la prueba, de pronto nos damos cuenta que tenemos miedo, surge la duda, la inseguridad. Y es que en el corazón muchas veces se sigue agazapando los rezagos de la incredulidad. Y el poder de Dios no se puede manifestar cuando hay incredulidad, dudas en el corazón. Si seguimos leyendo, mira lo que dice el verso 19. Mira cómo responde Jesús. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Ahora, ¿a quién van dirigidas estas palabras? Te dije que habían tres protagonistas, los discípulos, los escribas y la multitud. Cuando dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo se debe soportar? ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Él no se está refiriendo a sus discípulos, él se está refiriendo a la multitud y a los escribas. Una generación incrédula que no había aceptado a Jesucristo. Y es por eso que no se estaba manifestando el poder de Dios. Los discípulos pudieron haberlo sanado, claro que sí. Es más, ellos hicieron su tarea, invocaron el nombre de Jesús, oraron con fe, reprendieron al enemigo. Pero había un problema, ¿por qué el enemigo no salía? Bueno, una de las razones es la incredulidad de la gente. Jesús luego va a mencionar otras razones más que lo vamos a ver el día de mañana. Pero aquí quiero que nos centremos en el tema de la incredulidad. Oh generación incrédula. Y esta es una acusación realmente a la multitud, que sí, traían a los enfermos, pero como no estaba Jesús, se les acabó la fe. No, solo Dios actúa con Jesús, no puede actuar, ¿verdad?, con sus discípulos. No, queremos al mero mero. Y no es así, porque cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios actúa. Porque no es el hombre, no es el pastor, no es el hermano, siempre es Dios. Algunos quieren que el pastor sea el que ore, ¿verdad? Solo si el pastor ora, porque a veces me han dicho, es que usted está más cerca de Dios. Y eso no es verdad. Todos los hijos de Dios tenemos comunión con Dios y podemos acercarnos al trono de su gracia. Y tenemos autoridad para obrar. Sin embargo, esta generación no creía en el nombre y la autoridad del nombre del Hijo de Dios. Tampoco creían que los discípulos podían resolver el problema. Por esta razón no se había manifestado el poder de Dios. Cuando el Señor dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo debe estar con vosotros? Es que Jesús esperaba ya el momento de ir a la cruz y volver al Padre, para que ahora sean sus discípulos los que continúen con la tarea. O también quizás en el corazón de los discípulos habían todavía rasgos de incredulidad. El texto no es específico, pero muchas veces, mirando nuestra propia experiencia como discípulos, muchas veces encontramos también una lucha con la duda, con la incredulidad. Oh hermano, recuerda, llena tu corazón de fe. Solo la fe va a manifestar la gloria de Dios, porque la fe y el poder de Dios no se manifiesta si en el corazón está escondida, ¿qué cosa? La incredulidad. Vamos a la cuarta verdad de esta mañana. La fe actúa por el amor y la misericordia. Qué importante es esto.
entender que la fe actúa por el amor y por la misericordia. En el verso 20 al 22, mira lo que dice el escrito. Y se lo trajeron a este muchacho, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió, dice, con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y ahora Jesús, de pronto, su corazón se llena de compasión, porque el corazón de Cristo está lleno de amor. Claro, yo me hacía la pregunta, ¿por qué Jesús hace esta pregunta al Padre? ¿Desde cuándo? Si Él lo sabe todo. Pero también como un testimonio a todos, para que sepan, para que entiendan, para que todos entiendan que deben tener compasión de este joven que desde niño ha sufrido terriblemente por este espíritu malo que quería destruirlo. Dice que muchas veces este espíritu malo lo echaba en el fuego, sacudiéndolo, como queriendo matarlo, y en el agua para que se ahogara, como dice aquí, para matarle. Y dice la Escritura, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 22, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y es que, hermano, la fe, recuerda, siempre actúa por el amor. Como dice Gálatas capítulo 5, verso 6. La fe que actúa por el amor. Porque en la fe verdadera ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión es importante, sino la fe que siempre actúa por el amor. Cuando no hay amor en nuestro corazón y no hay compasión por las personas que sufren, no podremos hacer las obras de la fe. Jesucristo, cuando miró las multitudes, lo vio como ovejas que no tenían pastor. Y dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas. Por eso Jesús recorría todas las aldeas, todas las ciudades de Israel. Dice, sanando las enfermedades, limpiando a los leprosos, liberando de los demonios, anunciando el evangelio del reino, enseñando la palabra de Dios. ¿Cuándo esto es posible? Cuando la fe actúa por el amor, cuando no hay amor, como dijo Jesús, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, si yo tuviera la fe para remover aún los montes y sean echados a lo profundo del mar, pero no tengo amor, de nada me sirve, nada soy. Oh, si simplemente hablara yo, ¿verdad? Lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, soy solamente como un tambor que retiñe y hace ruido, pero realmente no está presente la esencia de la presencia de Dios, que es amor. Dios es amor. La Biblia no dice Dios es fe. La Biblia dice Dios es amor, Dios es santo. El amor es parte de la naturaleza que identifica a nuestro Dios. Y cuando la fe se une al amor, como yo siempre digo, fe, esperanza y amor tienen que ir siempre de la mano en todo nuestro actuar. Y cuando la fe se encuentra con el amor, entonces va a actuar y va a surgir la compasión, la misericordia. Tengo que apurarme. Quinta verdad, la fe en Cristo todo lo puede, si tú puedes creer. La fe en Cristo todo lo puede, pero si tú puedes creer. Mira lo que ha dicho en el verso 22. Le dice, pero si puedes hacer algo, le dice. Es interesante. Si puedes hacer algo en el verso 22, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedes hacer algo? Este hombre realmente no entendía que para Dios todo era posible y que para Cristo todo era posible. A veces nosotros decimos, Señor, si puedes. A veces en algunas oraciones, ten cuidado, hermano, a veces de orar, Señor, si puedes, ¿no? Señor, que tú puedas hacer esto, Señor, que tú puedas. Oh, hermano, el Señor puede todo. No le digas al Señor, sí, no, que si puedas, que tú puedas hacer esto, que tú puedas hacer aquello. Porque mira la respuesta de Jesús en el verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer. Al que cree todo es posible. No es si yo puedo hacer, sino si tú puedes creer. Porque si podemos creer, para el que cree todo es posible. Qué precioso mensaje. Este verso deberíamos subrayarlo, ponerlo en un marco, ponerlo ahí, ¿verdad? En todas partes
en nuestra casa, si puedes creer al que cree todo es posible. Oh, qué preciosa verdad. Y que esta verdad realmente sea sosteniendo tu corazón siempre, siempre. Cuando miramos la Escritura, nos damos cuenta cómo el Señor siempre actuaba. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, quiero ir un momentito a Mateo 19. En Mateo capítulo 19, tú te das cuenta cómo Jesús empieza ahora, bueno, no tengo el tiempo de entrar en todo el pasaje, pero tú te das cuenta cómo Jesús siempre se mueve con la palabra y con la fe, siempre obrando de manera poderosa. ¿Por qué? Porque encontraba fe. Muchas veces Jesús no encontró fe. Cuando fue a Nazaret, ahí donde él se había criado, dice que no creían en él y por tanto él no pudo manifestar muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no creía. Es la primera vez donde dice la Escritura que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente era incrédula. Oh, qué terrible cuando hay incredulidad en nuestro corazón. Tengo que ir terminando. Sexta verdad de esta hora. La fe habla y actúa con autoridad. Date cuenta cómo Jesús ahora va a responder a toda esta situación. En el verso 25 dice, en Marcos capítulo 9, verso 25, y dice, y cuando Jesús, en el verso 24 primeramente dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Sí, hermano, porque a veces necesitamos ser ayudados con respecto a la fe. Y a veces cuando nosotros reconocemos rasgos de incredulidad, Señor, ayúdame a superar esta incredulidad. Pero ahora quiero que veamos el actuar del Señor. El actuar del Señor en el verso 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La fe habla y actúa con autoridad. Si algo nos asombra del Señor Jesucristo es cómo Él se movía, cómo Él hablaba. Él siempre hablaba con fe, Él hablaba con autoridad. Cuando tú tienes fe, hablas con autoridad. Llamas a las cosas que no son como si fuesen. Y esto es lo precioso y lo distintivo del Señor Jesucristo. Cómo Él hablaba a las circunstancias. Cómo Él de pronto, mira lo que Él va a decir. Dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba. Oh, sí, ahora están esperando a ver qué va a hacer Jesús. Sus discípulos no han podido. Reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Mira la autoridad con que habla. Yo te mando, sal de él. Hermanos amados, el Señor también nos ha dado de su autoridad. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos, dice que les dio autoridad sobre toda enfermedad y sobre los espíritus inmundos, para que limpiasen al pueblo de espíritus inmundos y para que sanasen toda enfermedad. Hermano, necesitamos hoy considerar este mensaje y crecer en la fe, para no ser como los discípulos, ¿verdad? Que no pudieron hacer nada. Hoy el mundo cuestiona y discute con una iglesia que no está manifestando la autoridad de Jesucristo. Pero yo venía a decirte en esta mañana, hermano, hermana amada, tú que ya tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, tú tienes la autoridad del Señor para orar por los enfermos, para echar fuera demonios. Pero recuerda, hazlo en fe y siempre actúa con autoridad. La Escritura nos dice, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo más de cómo Jesús se movía con autoridad. Y quiero leerte en Marcos capítulo 11, el verso 22. Jesús dice, tened fe en Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús está haciendo esto? Porque mira lo que dice un poquito en el verso 20. Vamos a leer desde el verso 20 mejor. Marcos 11, 20, y si pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque Jesús había maldecido una higuera porque no había encontrado higos, y entonces le dijo, nunca nadie coma de ti fruto. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ellos estaban sorprendidos porque Jesús dio esa palabra y se fue. A la mañana siguiente, cuando pasa, la higuera se había secado. Y ellos se sorprendieron porque, ¿te imaginas tú a Jesús hablándole a un árbol?
Oh, Jesús tiene autoridad porque Él es Dios de toda la creación. Pero aquí viene lo sorprendente, verso 22. Él puede decir, sí, yo soy el Señor, yo tengo autoridad sobre la naturaleza, y hubiera dicho la verdad. Pero Jesús ahora va a aprovechar esto para enseñarles una poderosa verdad. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Vale decir, confíen completamente en Dios. Porque de cierto os digo, verso 23, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Wow! ¡Qué desafío nos pone el Señor delante! Hablar con autoridad. Lo que diga le será hecho, pero no debe dudar en su corazón. ¿Cómo es posible esto? O sea, pastor, yo puedo decir cualquier cosa sin dudar y lo que yo diga va a ocurrir. Quiero poner el equilibrio a esta verdad que viene en el verso 24. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Orando. ¿Por qué ahora Jesús habla de todo lo que pidiereis orando? Porque antes de hablar hay que pedir al Padre. ¿Recuerdas cuando Jesucristo vino a Betania a ver a su amigo Lázaro, y su amigo Lázaro ya había muerto? Y Jesús frente a esa sepultura, con esa gran piedra, ¿verdad? Él dice que levanta sus ojos al cielo y dice, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me oye, pero lo digo para que esta multitud crea en ti. ¿Sabes qué? Y habiendo dicho esto, dijo, quiten la piedra. Le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Este hombre, después de 4 días de muerto, vuelve a la vida. Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Habló con autoridad. Pero ojo, antes él había orado al Padre, pidiendo el permiso, buscando la voluntad del Padre. ¿Cuándo podemos hablar con esta autoridad, con esta certidumbre de que algo va a ocurrir? Cuando hemos orado a Dios y Dios por el Espíritu nos da la confirmación de su voluntad, y entonces muévete. Cuando Dios te da una confirmación a través de su palabra, a lo mejor tú le estás pidiendo algo a Dios, y si Dios al venir a la palabra, Dios te lo confirma en la palabra o por el Espíritu Santo, tienes esa convicción, habla con fe. El apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé. Hablemos con fe las palabras de Dios. No se trata de hablar lo que yo quiero, no se trata de hablar lo que se suba a mi corazón, sino hablo las palabras de Dios. Por lo tanto, si tienes una necesidad, si estás en una circunstancia difícil, ora al respecto. Y cuando Dios te muestre lo que Él quiere hacer, entonces es un instrumento de Dios. Antes de nosotros poner nuestras manos sobre los enfermos, oramos al Señor. Y muchas veces Dios nos revela que quiere sanar a una persona. Y yo le digo a la persona, no te preocupes, tú te vas a recuperar, te vas a sanar. Y a veces Dios pone una voz tan clara en el corazón que le digo, así dice el Señor. Y le digo lo que Dios está poniendo en mi corazón. Y lo digo sin dudar. Y ocurre. Y otra vez se me dice, este enfermo va a morir. Y a veces yo lo he dicho, ¿sabes qué? El Señor dice que tu papá va a partir. Prepárense. Y a veces no es una noticia que la familia quisiera recibir, pero es la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a hablar las palabras de Dios. Cuando nosotros hablamos con autoridad es porque Dios habló primero y Dios ha confirmado en el corazón su voluntad, y de esa manera honramos al Señor. Y finalmente, la séptima verdad con respecto a la batalla de la fe. Si te diste cuenta que hay una batalla, porque la duda, la incredulidad, la presión de la gente, las pruebas, los problemas, pero tu fe está en medio. Y ahí está guiada y sostenida en el Señor. Recuerda, Jesucristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesucristo es el autor de la fe y el consumador de nuestra fe. Y nosotros somos salvos por fe y para vivir en fe. Séptima y última verdad. La fe no se debilita por las circunstancias, sino espera confiada en Dios. Es interesante que ahora, cuando volvemos a nuestra historia, aquí en Marcos capítulo 9, Jesús ha orado con autoridad y ha hablado con autoridad, reprendiendo este espíritu malo. Pero mira lo que dice el verso 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó solo, como muerto.
Imagínate, o sea, después, ¿verdad?, de reprender al espíritu, el espíritu lo sacude, clama, grita y ¡bum! El hombre quedó como muerto, ahí tirado en el piso. De modo que muchos decían, se murió, está muerto. Ahora, ¿te imaginas tú que tú ores y alguien quede como muerto cuando estás esperando más bien que se levante en vida? Pero Jesús no se turba. No dice, uy, se me murió el paciente. No, no dice eso. Dice el verso 27, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y él se levantó. Porque date cuenta que Jesús no dudó. Mira que el diablo hizo todo su espectáculo, ¿verdad? Y lo deja como muerto, como para turbar al Señor Jesucristo. Pero Jesucristo no está actuando por circunstancias. La fe no se debilita por las circunstancias. A veces las circunstancias empeoran. ¿Te acuerdas tú? Lázaro se enferma y le van a avisar a Jesús, mira, el que tú amas está enfermo. Y cuando él regresa, ya se había muerto. O sea, se había empeorado la situación. Y no solo eso, andaba 4 días muerto. Pero la fe de Cristo se debilitó, ¿no? Porque él sabía, él había orado por Lázaro. Y el Padre le había dicho, déjalo, no vayas, no lo sanes. Voy a hacer algo mucho más grande. Jesús siempre era guiado por el Padre, por el Espíritu Santo, y dejó que la cosa se empeorara. A veces Dios hace que las cosas se empeoren, pero recuerda, si las cosas se empeoran, la gloria de Dios será aún mucho mayor, mucho mayor. Porque recuerda, la fe no se debilita por las circunstancias, sino espera confiada en Dios. Tú también, hermana, espera confiada en Dios. Si Dios te dio una promesa, espera confiada en Dios. Pero pastor, las cosas están empeorando. Estoy orando por mi hijo para que se convierta y cada día está peor. Estoy orando por mi esposo y cada día su carácter es peor. Señor, pastor, estoy orando por esta enfermedad y mi enfermo está empeorando. ¿Qué voy a hacer? Ahora ya le están diciendo que lo tienen que internar y ahora que necesita una cama UCI. No, que tu fe no se debilite. Dios va a actuar. Pero la fe también aprende a esperar. Y Jesús esperó. No se turbó y lo levantó. Hay una historia en Lucas capítulo 2, verso 25 al 26, la historia de un hombre llamado Simeón. Dice que era un varón justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, vale decir, esperaba al Mesías. Y dice que Dios le reveló por el Espíritu Santo que él no vería la muerte hasta que viera con sus ojos al Mesías. Y un día él estaba ahí, de pronto el Espíritu lo mueve a que vaya al templo, sale de su casa, dice, el Señor quiere que vaya al templo, no sé qué pasa, pero tengo que ir al templo. Y va al templo y de pronto se encuentra con José y María que trae al niño Jesús para ser presentado al 8º día. Y de pronto el Espíritu Santo le dice, he ahí el Mesías. Y ahora él ve con sus ojos aquel bebé y él sabe que es el Hijo de Dios. Y pide que José María, por favor, quiero cargarlo. Era un hombre anciano y carga a Jesús en sus brazos. Y entonces alaba a Dios, le dice, Señor, despide a tu siervo, porque ahora mis ojos han visto tu consolación, a quien tú, Señor, envías para salvar a tu pueblo Israel. Y él se gozó y se cumplió la palabra. Pero este hombre tuvo que esperar. Oh, dice la Escritura que Abraham no se debilitó en fe, considerando su cuerpo ya casi como muerto, un anciano de 100 años. No, él no consideró eso, sino se mantuvo como mirando al invisible, creyendo en esperanza contra esperanza, porque la fe no vive por las circunstancias, vive por las promesas de Dios. Seamos como el Señor Jesucristo, movámonos así, como lo hicieron los siervos de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? Es la batalla de la fe. He acabado la carrera, he guardado la fe. Que tú también, mi amado hermano, pelees la buena batalla de la fe, porque recuerda, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has concedido el don de la fe, el creer en ti. Ayúdanos cada día a crecer en la fe, meditando en tu palabra, pero creyendo a tus promesas, moviéndonos siempre confiados en ti, hablando con autoridad, hablando tus palabras, estando muy atento a la voz de tu Espíritu. Perdónanos, Señor, las veces que hemos dudado.
que hemos sido incrédulos. Límpianos, Señor, como aquel hombre. Te decimos, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a confiar en ti, a mirarte a ti, a declarar que tú eres el Señor y que nuestra vida te pertenece. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos amados, les espero para un tiempo también de oración aquí en el enlace de Zoom. Que Dios les bendiga.